Estaba mirando un nuevo libro, así también nivel, digamos así, un poquito más básico, digamos, que este de Ben Bernanke, que fue el premio Nobel este que les comenté por algo que aparece en el libro de Gregorio en el capítulo 24, en realidad, que es el canal del crédito y otras cuestiones claramente el enfoque está más centrado en Estados Unidos, ¿no? Pero está bastante bien en algunas cosas, como para tener en la parte del ISLM, digamos, también para que vean que en realidad cualquier curso de macro intermedia necesariamente, y después el capítulo 23 a 27 por ahí de Intermediate S Macroeconomics, es altamente recomendable porque es más sintético, tiene más gráfica y integra, lo van a pasar rápido, quiero decir, parecen muchos capítulos, pero son realmente, ahí voy a mirar algunos de esos. Estrictamente no está en el programa todavía, pero creo que aporta si lo miran, digamos. Entonces, simplemente esto es estática comparada. Ahora vamos a ver una versión más general, que un poco siempre le dejo a su elección verla, pero me parece que es piola por otras razones. Un poco más formal, si se quiere. Hay dos espacios para extender un modelo ISLM simple, digamos, o complicarlo, ¿no? Con oferta y con alguna inercia, como vamos a ver más adelante. Es decir, ¿qué quiere decir inercia? Que como dije en la clase pasada, en realidad estrictamente este modelo que terminamos viendo es estático puro. Teníamos una fuente potencial de inercia que era la inflación esperada, ¿sí? Que en principio aparecía en dos lugares asociados a, en realidad, la tasa de interés. Por un lado, la tasa de interés real la tasa de interés real en la demanda agregada como determinante de la inversión, que dijimos que estrictamente tenía que ser una especie de tasa de costo de referencia del financiamiento, de costo de oportunidad de la aplicación de la inversión, como vimos en el capítulo 4, esperada, porque no conozco la inflación futura. Tendría que ver un poco con el costo del uso del capital y también el costo relativo neto de las variaciones del precio del bien de capital, etcétera, si se quiere. Pero entonces ahí nos aparece en principio la inflación esperada y también nos aparece la tasa de interés nominal en la demanda de dinero, porque es esencialmente el costo de oportunidad de tener saldos reales, ¿no es cierto?, de tener dinero. No dijimos nada de la inflación esperada hasta ahora, entonces de las expectativas. Entonces podríamos decir que ahí puede venir un tipo de inercia, digamos, en el sentido de que la formación de expectativas puede estar asociada a algún aprendizaje, por más, después vamos a en el sentido de que estamos dentro de un régimen y la inflación pasada me da información acerca de la inflación futura. Entonces la inercia tiene un juego, digamos, la inflación pasada. Después vamos a ver que eso tiene algunos límites. Pero también puede tener las consideraciones de tipo futuro, que puede también generar algún tipo de dinámica en este modelo simple. Después hay otra dinámica que a mí no me apasiona, pero si a alguien le interesa está, digamos, que es la dinámica del sistema de ecuaciones cuando hay un shock y estoy fuera del equilibrio. ¿Está? Ahí sí me retaron un poco cuando les di ecuaciones diferenciales en el modelo de Solow. Sí, digo esto solo para completar. En el modelo de Solow, ahí se complica, porque ahí ya es un sistema de ecuaciones diferenciales y lo que tengo que ver es la dinámica hacia el equilibrio, bajo qué condiciones converjo al equilibrio y bajo qué condiciones no. ¿Está? Eso es Alpha Chang, no sé si habrá cambiado, pero estimo yo que debe ser capítulo 13, 14, una cosa así, ecuaciones diferenciales de sistemas, ¿no? Sistema de ecuaciones diferenciales.
Así que bueno, habiendo dicho eso, volvemos a lo que estábamos viendo, repasando. El resto es simple para ustedes, sobre todo que ya lo vieron. Quería resaltar nomás, por ejemplo, tomando cualquier estática comparada. Claramente, por ejemplo, yo pongo acá la derivada de R o de I con respecto a M sobre P. Estrictamente acá es lo mismo hacer directamente sobre M, ¿no es cierto? Porque M sobre P es equivalente en este caso hasta ahora. Lo otro que quería resaltar, que este tipo de cosas que aparece mucho acá, tiene que ver con la interdependencia entre la sensibilidad de la IS a la tasa, como dijimos, y la sensibilidad de la LM a la tasa. Y ustedes deberían detenerse un poquito a pensar sobre eso, como dijimos la clase pasada, pero fíjense que siempre que, digamos, si la sensibilidad de I es 0, ¿sí? Como en el caso del modelo keynesiano básico, entonces no va a haber expulsión de I. Y me aproximo al 1 sobre 1 menos C, la propensión marginal a consumir, ¿no es cierto? Lo mismo, este canal de expulsión se alimenta, dado un I', eso quería decir con ceteris paribus, quiero decir, con la elasticidad, la sensibilidad de la demanda de dinero al nivel de actividad. Fíjense que ese tipo de cosas no está en un modelo monetario básico porque no existe la demanda de dinero como concepto, digo antes, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si LI y por el otro lado es 0, ¿sí? Otra vez estoy en el caso de que no hay expulsión, porque no me presiona en el mercado de dinero, la demanda de dinero no se desplaza hacia la derecha. Cuando tengo oferta de dinero y la demanda de dinero, no se me desplaza hacia la derecha y me pone en desequilibrio y demanda una corrección de tasa. Entonces, si cuanto más chica es la elasticidad o la sensibilidad de la demanda de dinero a nivel de actividad, más menor va a ser el efecto expulsión final, ceteris paribus. Y por el otro lado, al revés, digamos, con la sensibilidad de la demanda de dinero con respecto a esta. Cuanto más rápido ajusta, ante una pequeña variación de la tasa de interés, más rápido se ajusta a la demanda de dinero. Entonces, ante cualquier desequilibrio, se requiere una pequeña corrección de tasa y me lleva rápidamente al equilibrio en el mercado de activos. Recuerden que tenemos que pensar en realidad del mercado de activos. Acá hay un juego de inversores que en un contexto más amplio, que también permite abrir este modelo de integración, que es una especie de modelo de equilibrio general reducido a estos dos mercados, pero se puede ampliar a otros mercados. Pero incluimos el mercado de activos y puedo tener un menú N de N activos, digamos. Entonces, por ejemplo, si en el punto límite, cuando es muy sensible, es cuando estoy en trampa de liquidez, en el sentido de que el denominador de este cociente interesante acá se hace arbitrariamente grande, ¿no es cierto? Entonces, como ven, todos los efectos de estática comparada van a depender en definitiva de los parámetros que definen la sensibilidad relativa del nivel de actividad a la tasa de interés o viceversa en la IS y en la LM, y eso depende, uno, de la propensión marginal a consumir, la sensibilidad al gasto inducido, digamos así en general, y las sensibilidades relativas de tasa y de nivel de actividad. Entonces eso podemos hasta parametrizarlo de forma lineal. Es algo que en modelos más complejos también se hace porque se habla del entorno, es una aproximación lineal al entorno de un estado estacionario, que no necesariamente es un modelo, sino un modelo neoclásico de equilibrio general estocástico tipo extensión a los modelos de equilibrio de negocios, de ciclo de negocios. Hasta acá no hay canal de precios, ¿no es cierto? Una cosa que también podemos decir acá es que, por ejemplo, va a estar muy marcado, porque es un libro que está más actualizado en el libro de
de Intermediate Macroeconomics, que es la última versión, creo que es de 2020. Los distintos autores tienen distintas versiones en términos de años, digamos, van agregando, se ve, pero van a escuchar lo que se llama el Zero Lower Bound. El Zero Lower Bound es un tema que, digamos, en principio no tiene mucho que ver con nuestras problemáticas, digamos así, lamentablemente. En el sentido de que desde los 90 empezó a ser una preocupación un estancamiento secular en las economías desarrolladas, que puede tener con distintas causas, se dice la caída en la tasa de crecimiento poblacional, la asignación de trabajo diferencial a distintos sectores, los procesos de acumulación, porque se observó una fuerte reversión de patrones distributivos, regresivos, y como vimos, eso le pasé un artículo del Financial Times, por ejemplo, sobre eso. Entonces, en definitiva, si ustedes observan los patrones de tasa de interés en los países centrales, la tasa de interés a partir de los 90, inicialmente fue Japón el problema, me acuerdo patente, porque Krugman y otros, y Mankiw, siempre uno más, si se quiere, heterodoxo para ellos, digamos, ¿no? Y otro más, digamos, ortodoxo como Mankiw, discutían sobre el problema que ocasionaría que la tasa de interés llegara arbitrariamente cerca de cero, nominal de interés llegase arbitrariamente en forma cercana a cero. Claro, sí, ahora hay una discusión media rara porque ahora hay como un shortage, ¿cómo es? Como una especie de discusión sobre la naturaleza de unas presiones inflacionarias. Yo creo que si lo dijo ahora en Twitter se van a ir alejando porque ahora casualmente con todo este tema de la pandemia y también se empiezan a discutir otra vez las causas, si hay problemas estructurales por los shocks ambientales y la falta de algunos productos, por la ruptura de las cadenas de valor global que discutimos producto de la pandemia, que se están buscando reorganizar en términos espaciales para evitar casualmente, porque si ustedes saben, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, yo tengo 2 chicos en mi casa, ¿no? Y yo tenía la computadora del trabajo y tenía 2 computadoras en mi casa. A ver, 2. Sí, creo que 2. 2 computadoras en mi casa. Y cuando pasó lo de la pandemia era un problema, porque los 2 necesitaban computadoras al mismo tiempo, yo necesitaba computadora también, entonces tuve que salir a comprar computadora. Y había un problema tremendo con las laptops de provisión. Entonces, y el parte era porque no había los sistemas de logística y de ensamblaje que están dispersos a veces en el mundo por esta idea de la cadena global de valor, digamos. Entonces, realmente provocó un problema de escasez, digamos, ¿no? En definitiva, de productos. Y eso se está discutiendo, pero también de la mano de la enorme expansión monetaria y fiscal que se produjo en los países centrales, produjo de la pandemia, ¿no? Con más grado de libertad o menos, como habrán visto en sostenibilidad algo, pero pueden mirar en cualquier lado. Digamos, todos los países, sobre todo los que tienen grado de libertad y no tenían presiones inflacionarias, salieron muy fuertes. Entonces, rebalancear esa expansión estabilizadora a un shock de naturaleza muy peculiar fue... Sí, está bueno que lo vean, digamos. Volviendo al tema, Zero Lower Bound, ahora es como que hay más amenaza de suba de tasas, quiero decir. Pero si uno mira, por ejemplo, van a Fred, digamos, ¿no? Al de la Reserva Federal y miran tasa a la Fed Fund Rate o lo que sea, van a ver desde los 80, en los 80 pues tuvo Reagan, ahí se deshizo un poco lo que le estaba diciendo y después volvió a ser expansivo, digamos, la política monetaria. Y en Japón antes, entonces se fue aproximando arbitrariamente a cero, y desde el 2000, digamos, el 2005 para acá, hubo realmente muy bajas las tasas en la mayor parte del mundo desarrollado, si se quiere, si me permiten decirlo rápido.
Entonces tenemos un problema porque la tasa se utiliza no M, sino la tasa. Vieron que dije que LM, en la LM, digamos, si yo tomo el modelo, creo que estaba en el grafiquito este, en las filminitas estas, el modelo simple, o no lo llegué a mostrar. Evidentemente, no sé. Bueno, si ustedes parametrizan acá, por ejemplo, ¿no? Si ustedes, fíjense que yo, no, esto no quería mostrar. Bueno, pero digamos, si yo tengo esto acá, bueno, sí, está bien. Esto que está acá, por ejemplo, esta función, fíjense que si yo controlo así, digamos, la misma esta LM, me permite fijar una regla, después vamos a ver lo que se llama una regla de Taylor, una regla de política monetaria, en base a la tasa, o directamente poner una regla sobre agregados monetarios, invertir esto, pasar del otro lado, y que a su vez la tasa va a depender del agregado monetario, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo, tienen relación, no es lo mismo. Después vamos a ver al final del capítulo el problema de Paul y otras complicaciones cuando tengo otros problemas como problemas de canal de crédito, reservas bancarias, tipos de cambio. Entonces, bueno, básicamente el tema este de I es un tema cuando se aproxima arbitrariamente a cero, y si ustedes se cruzan con un eje que le dice tu tasa nominal, la real puede ser, o la real esperada puede o no ser negativa, no importa, pero vos no podés pagarle a alguien por prestarle dinero. Entonces, la tasa nominal en un contrato, quiero decir, entonces la tasa nominal de interés tiene un lower bound, tiene una cota inferior en términos matemáticos, que es el cero. Entonces, noten que si se acuerdan de sus clases de macro, actúa el lower bound como una especie de trampa de liquidez, en el sentido de que ahí si yo muevo la M en el lower bound, no voy a tener efecto de tasas. Y tampoco puedo bajar la tasa. Entonces ahí aparecieron todas estas ideas también de prácticas no convencionales, de compras de activos muy agresivas para afectar riesgos, liquidez y de otra manera y estructura temporal de las tasas. Así es que eso previno grandes problemas en el 2008 y bueno, ayudó en los países que pudieron tener grados de libertad en el 2020, 2021. Entonces, volviendo, eso lo pueden googlear, digamos, prácticas no convencionales, todas esas cosas, política monetaria no convencional, quantitative easing, cosas así, si a alguien le interesa, y obviamente les puedo pasar literatura si quieren. Bueno, entonces estábamos con este tema, hasta ahí no hay canal de precios, entonces la idea es un poco siguiendo con el libro, pero ya nos vamos a apartar un poco de la secuencia del libro, la idea del policy mix. Acá, lo que tenemos que pensar, yo para hacer hincapié también, y lo que va a venir, es como que acá estamos hablando de la demanda agregada, ¿está? Pensemos que en realidad lo que está en el eje de las abscisas no es el producto por ahora, no es el nivel de actividad, sino lo que estoy diciendo es la demanda agregada. Estamos hablando de una especie de composición de la demanda agregada que me permite ver interdependencias con el mercado de activos. Nada más que eso, porque como sabemos no hay. Entonces, y va a ser importante saber cómo reacciona la demanda agregada, de qué depende, o pensar de qué depende en términos de estos parámetros la demanda agregada, porque después esos movimientos de demanda agregada se van a trasladar de vero, digamos, de verdad se van a trasladar al mercado de bienes y potencialmente a la inflación según el contexto. Entonces, la idea de los policy mix, esto es como que nosotros, por ejemplo, una manera de motivar es que si yo digo, por ejemplo, si empujo el gasto público, estoy modificando la composición de vuelta de la demanda agregada, haciendo hincapié, en el sentido de que si solo empujo el gasto público, en el sentido que va a haber expulsión de gasto inducido privado, sea consumo, sea inversión.
Y eso puede no ser deseable, ¿no es cierto? Sobre todo miremoslo de ese lado. Entonces, si yo puedo en simultáneo revertir la presión, digamos así, la presión sobre la tasa y la presión resultante a la expulsión y la presión sobre el mercado de activos a caída de precios, recuerden que eso implica, ceteris paribus, caída de precios de los activos para que suba la tasa en este contexto. Entonces, lo que me dice es que si yo realmente quiero empujar la demanda agregada, lo más deseado es, lo más deseable es este policy mix, porque, es decir, ¿qué quiere decir policy mix en términos generales? Entonces, una especie de coordinación entre políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias. Estamos con énfasis en la composición de la demanda y tratando de ver qué es lo más deseado. Esa sería la prescripción más general, si se quiere, de este marco. De nuevo, los países desarrollados, entonces, fíjense ustedes que bajan tasa en periodos de recesión, ¿sí? O aumentan agregados monetarios o salen al rescate de activos en los mercados financieros, en las prácticas no convencionales, antes impensado. Entonces, pero a su vez, digamos, hablemos de la tasa exclusivamente, salen a bajar la tasa y entonces el sector público va, como sale para bajar la tasa, tiene que inyectar tiene que inyectar liquidez. Después vamos a ver cómo se hace ese proceso. Pero, digamos, en ese proceso de bajar la tasa hay más liquidez. No es que los medios de pago se contraen, como suele ser la inercia en el sistema capitalista contemporáneo, que sobre todo en los países que no tienen esa posibilidad de coordinar política o no tienen grado de libertad, también porque tienen a veces limitaciones estructurales como economías pequeñas, con monedas un poco más débiles. Entonces, hay una diferencia y una asimetría tremenda, porque yo cuando necesito la expansión, entonces el sector público va a ir al mercado de capital y va a encontrar mucha plata que está buscando colocación. Entonces, no solo voy a poder refinanciar sin problema los vencimientos, sino también colocar en caso de que yo quiero expandir el gasto público para evitar una recesión. Entonces, de hecho, los sistemas están, es decir, financiamos déficit y permitimos un smoothing, digamos, un suavizamiento en las fases recesivas, que es lo más oportuno, digamos, en términos, sobre todo cuando hay recesiones fuertes, como las últimas dos que estoy mencionando en el mundo, salieron fuertes los paquetes presupuestarios excepcionales y las políticas monetarias también expansivas con grados variados de convencionalidad y de agresividad. Bueno, la trampa de liquidez, ustedes ya lo saben, ya lo hablamos, si se quiere, entonces van a ir sobre estrictamente hablando, no saqué mi paleta. Disculpen, voy a borrar esto, no sé para qué guardo. Entonces, en el mercado de activos es cuando estrictamente tengo una especie de demanda de dinero que tiene un poco que ver con las expectativas de caída de precios, digamos, y se hace planita acá. Entonces, en este entorno, la política monetaria no causa efectos sobre la tasa, y esto es lo que decía, si tenemos acá el lower bound, en este caso mapeado en MP, y L e I, tampoco, ¿no es cierto? Si estoy ya acá, necesariamente me quedo acá con muy poco y no puedo bajar tasa, o sea que las posibilidades que tengo para empujar la demanda en un contexto de presión deflacionaria o recesiva o de caída de precios de activos, etcétera, tenemos este problema de demanda de liquidez,
Trampa de liquidez. Entonces, como les decía, si ustedes ven la parte algebraica, básicamente eso me genera una situación tipo crisis del 30, en el sentido de que con los instrumentos convencionales de política monetaria, la política fiscal aparece como más fortalecida en términos de eficacia relativa. Que el aprendizaje en el tiempo dijo, en realidad en esas crisis se quebraron muchas empresas, se colapsó el sistema de pagos y a pesar de eso la tasa no subía, no reflejaba riesgos, digamos, ¿no? Estábamos ahí planchados, entonces se requieren otras prácticas de política, de intervención de política monetaria, que es, por ejemplo, compra directa de activos no convencionales, de activos que están cayendo mucho, y hay todo un tema ahí muy complejo, no lo vamos a abordar acá, pero creo que la intuición de los... Digo porque hay un riesgo moral en el sentido de que yo voy a rescatar una cartera que quizás estaba empiojada, para hablar mal y pronto, así que, pero bueno, ese es otro tema. Básicamente esto es lo que decía de la expectativa de precios reactivos y creo que van a caer, etc. Bueno, entonces esto tiene que ver con el Zero Lower Bound, al final lo tenía acá, disculpen, así que ya podemos seguir. El problema de Poole entonces se refiere a esto que les decía hoy, si el objetivo, si el instrumento de política monetaria es mejor que sea la tasa o el agregado monetario, cualquiera sea. ¿Sí? Un poco la idea acá es que en los dos casos noten ustedes que sigue siendo clave acá también una cosa que no está en el libro, ustedes lo pueden leer, que depende de la perturbación, la volatilidad, la fuente de volatilidad relativa, si la demanda de dinero es estable o es inestable. Si es inestable, entonces como yo quiero influenciar tasa nomás, más vale controlo tasa directamente o trato de influenciar la tasa. Nota al pie, en realidad lo que uno trata de influenciar no es solo una tasa, porque una tasa no existe, sino que hay una estructura de tasas coexistiendo en un momento determinado, que tienen plazos diversos y se refieren a cosas diversas. Y muchas veces pasa que los mercados en realidad no están tan interconectados, sino que hay segmentación de mercados y por lo tanto cuando influyo, como les decía, en una tasa de un mercado, por ejemplo a través de la colocación de Levax, en realidad no necesariamente eso se traslada al resto de los mercados de que yo quiero afectar el costo del financiamiento y, digamos, el acceso al financiamiento. En un país que tiene, en una economía que tiene mucha segmentación y que tiene mucho racionamiento al crédito, entonces esos canales se debilitan. Y el canal entonces para afectar la I que realmente afecta a, no es tan nítido y se pueden cometer errores graves. Entonces, el problema está si estoy afectando la I adecuada y si la demanda realmente es sensible a esa I que estoy afectando para que yo pueda controlar la demanda. Por ejemplo, en un plan de estabilización nominal, ¿no es cierto?, de inflacionaria, subo tasa. ¿Qué tasa? ¿Realmente la gente está endeudada? ¿Le va a afectar eso? ¿Está? O realmente para la estructura de financiamiento de la economía, los niveles de bancarización, los niveles de acceso al crédito relevante en términos de plazos, etc., eso va a ser simplemente una redistribución de capital de trabajo, de coyuntura, de canal, si se quiere, las hojas de balance entre sectores acreedores y deudores, o realmente va a estabilizar demanda. Entonces, eso es lo que el canal que establece ahí de Gregorio es el problema de Poole tradicional, que se refiere a si yo tengo mucha inestabilidad en la demanda de dinero parametrizado por este shock epsilon, ¿sí? Quiere decir que en realidad la demanda de dinero es una cosa que está, pero no es tan controlable, no es tan estable. Entonces, cuando yo muevo M, el resultado sobre I es un poco incierto, suponiendo que es el I que quiero afectar.
Ahí nunca se cuestiona eso. ¿Está? Y por el otro lado, si la fuente de volatilidad es más la demanda de bienes. ¿Está? Eso no tiene mucha cuestión. Entonces, en otros términos más generales, digamos, podemos tomar agregados monetarios como objetivo, como metas intermedias directamente. Por ejemplo, cuando digo agregado monetario, puedo hablar directamente de crédito, ¿está? O los distintos M's, digamos, que ustedes conocen, o determinados agregados de crédito. Y puedo o no agregar costos financieros, porque como vamos a ver el año que viene, muchas veces una política monetaria expansiva que actúa sobre canal de crédito puede terminar expandiendo la demanda, pero no teniendo efecto, o teniendo efectos inciertos sobre la tasa. Entonces, si hay mucho de esas complejidades, digamos, en los mercados de dinero, aparecen otras políticas, ¿no? Claramente tenemos en una economía abierta, tenemos políticas cambiarias, ¿no es cierto? Entonces, los agregados monetarios puedo ir directamente o a través de políticas regulatorias, ¿sí? Como les decía, esto de los policy mix, uno puede pensar en este tipo de estructuras donde generalmente tiende a hablarse de esta idea de pasividad y actividad, digamos, relativa entre la política monetaria y la política fiscal. Por ejemplo, como les decía, cuando Sturzenegger asumió en el diciembre del 2015, dijo, hoy se termina la dominancia fiscal, ¿sí? Hoy se termina la dominancia fiscal. Ese fue el discurso de asunción y me acuerdo patente porque a mí no me agradó eso en términos de que no es algo que dependa de personas, esto es mucho más profundo. En el sentido de que hasta ese momento el Banco Central respondía, digo lo que quiso decir, respondía pasivamente, estaríamos en este cuadrante que está acá, respondía pasivamente a una política fiscal que ignoraba restricciones, digamos, ¿no? Que no podía internalizar dentro de los procesos políticos fiscales las restricciones agregadas, ¿sí? Este Unpleasant Monetary Arithmetic es un paper de Sargent, bastante viejo, pero bastante piola, si alguno lo quiere mirar. Estamos, entonces, la idea de dominancia monetaria, como decía él, es que estamos en una política monetaria activa, ¿sí? Y con la aspiración de que la política fiscal sea pasiva, se acomode. Claramente, los cuadrantes, entre comillas, sostenibles de esta forma de representar son estas diagonales, estos cuadrados dentro de estas diagonales, de esta diagonal, y los que son de alguna manera, digamos, veremos, es estos dos. Como les decía, hay algo que está acá afuera, que es la posibilidad de desarrollar grados de libertad a partir de procesos institucionales mucho más complejos, prolongados, que en el caso de economías pequeñas. Claramente estos son ineficientes, digamos, ¿no? Tienen su ineficiencia, eso también hay que decirlo. Si no se reconoce la interdependencia, quiero decir. Si uno domina al otro. Entonces, como les decía antes, lo ideal, que no es fácil para economías pequeñas y que es mucho menos fácil es para nuestro país, que tenemos mucho más riesgoso, digamos, un camino mucho más riesgoso, que tenemos una historia de bastantes inconsistencias agregadas, es la de coordinación fiscal monetaria, ¿no? Dentro de la LM, de la ISLM, podemos pensar
en niveles de precios y sus dinámicas, ¿no es cierto? Hasta acá. Hasta acá en de Gregorio no lo van a ver, digamos, ¿no? Pero básicamente, supongo que quizás hasta lo vieron en macro, es decir, si ustedes ven la LM, y vamos otra vez al plano este, entonces, otra vez empeoré mis gráficas, che, estaba más canchero con esto. Entonces, si yo estoy en este plano, entonces ahora supongamos que exógenamente hago variar P, ¿sí? Por ejemplo, como en nuestro caso, contraigo P, exógeno, ¿no? Recuerden que estas cosas son exógenas. Digamos, contraigo P, sube P, sube el nivel de precio. Entonces, fíjense que en la ISLM un aumento de P lo que produce es el mecanismo que funciona, digamos, es de contracción de suba de tasa, ¿sí? Y de, por lo tanto, contracción de la demanda agregada. ¿Está? En este caso, en el modelo más simple, solo sobre la inversión. Entonces, el efecto de la contracción de la demanda no podría también operar en un contexto más general de mercado de factores a partir de los salarios, por ejemplo, el poder adquisitivo, que también contraería la demanda. Pero en este modelo, en este tipo de especificación, el canal es a través de los saldos reales, el canal de tasa y el canal de... Entonces, ¿de qué va a depender la fortaleza para contraer la demanda? Ceteris paribus, noten que acá M no altera, ¿no es cierto? No se altera. Entonces, depende de, otra vez, de la sensibilidad de la demanda agregada al canal de tasa, en definitiva. Entonces, ahora, esto sería, ¿no? Lo que es importante notar acá, esto sí es del libro este que les decía, de Sims. Entonces, esto sería llevarlo al plano de la ISLM en el primer grupo, donde ven que paso a 1 más 2 es un precio más alto, entonces la LM se contrae, termina en una tasa de interés más elevada y la IS no se mueve. ¿Está? Entonces ahí estaría funcionando de alguna manera solo el canal de contracción de I, que de hecho, pero está traccionado por el canal de tasa. No veo bien el canal de salarios reales, por ejemplo, en la demanda. Si hay una caída de precios, o si se quiere en términos dinámicos, una reducción de la tasa de inflación respecto de la tasa de crecimiento de la moneda, por ejemplo, o de otras variables que después vamos a ver, entonces se desplazaría hacia la derecha. Ahora, lo que sí tengo que ver es que con el modelo, si voy ya a una determinación del producto, por eso les decía, no tanto enfocado en la demanda agregada y sus determinantes estáticos, si voy a hacer endogeneizar este precio, tengo un problema matemático, en el sentido de que el nivel de precios es una ecuación, es una variable endógena adicional y no tengo ecuación, no tengo dentro del modelo ISLM una ecuación que me baje el nivel de actividad, el nivel de producto real. ¿Está? Pero ven que acá se ve claramente lo que les decía hoy, que el modelo ISLM en realidad es un modelo de demanda agregada. ¿Está? Incluso teniendo la LM, quiero decir. Lo único que aporta LM desde la perspectiva del último plano, quiero decir, de la perspectiva de inflación y actividad real, es obviamente que también me dice, ojo, que dentro del mercado de activos pasan cosas que pueden tener implicaciones no solo dentro del mercado de activos, pero también muy importantes en el mercado de activos. Entonces, lo que decía es que lo que me está diciendo acá es cuál es la relación
de todos estos determinantes que estuvimos hablando dentro para explicar la demanda agregada de bienes y servicios. ¿Está? Y donde el mercado financiero, si se quiere más en general, puede tener un rol en el financiamiento del consumo, de la inversión, en los stocks de riquezas y en el sistema de pagos en general. ¿Está? Entonces, como integración y mirado en sentido amplio, es un gran aporte, claramente limitado en el sentido que es estático, pero con los parámetros y las construcciones que venimos haciendo deberían poder valorar un poco lo que está detrás de la LM y de lo que está detrás también de la IS, lo que vimos en la primera parte del curso. Entonces tenemos nuestra función de demanda agregada, eso es lo que nos da la IS-LM. Cualquier modelo neoclásico se reduce a una función de demanda agregada muy similar. ¿Está? Es importante que eso lo sepan. Por más complicado y dinámico que sea, después se toma una log linearización en torno al estado estacionario y tiene un formato similar. Obvio que los parámetros, después vamos a ver lo que es la crítica de Lucas, tienen otra interpretación. Y es importante, pero ya tenemos un aparato adicional que me permite ver interdependencias de una manera bastante simple y gráfica. Si yo, digamos, voy a la idea neoclásica o clásica del pleno empleo, que estrictamente este gráfico lo saqué de Bernanke, del libro de Bernanke, digamos que estrictamente no está bueno, ellos le siguen llamando, pero ustedes yo creo que ya conocen los vocabularios de estos, así que en realidad podríamos hablar de la tasa de empleo y de actividad que son compatibles con una estabilidad de precios, digamos así. Entonces, yo plancho acá, si vuelvo al plano ISLM, plancho un nivel de producto y digo, bueno, si yo plancho y estoy en el otro eje de la demanda agregada y plancho esto acá, un nivel de actividad vertical, entonces, cuando yo, por ejemplo, hago una política monetaria expansiva, lo que voy a hacer es provocar un desplazamiento de la demanda agregada en este plano, pero me voy a topar con una restricción del lado de la oferta absolutamente rígida. ¿Sí? Entonces, cuando ¿eso qué va a ocurrir? Que va a haber un exceso de demanda de bienes y por lo tanto una subida de precios. Y esa subida de precios va a actuar sobre la propia LM, contrayendo los saldos reales, subiendo tasas y expulsando gasto privado. ¿Está? Entonces, revirtiendo el movimiento original. Bueno, esto ya lo pueden ver ustedes. Si hay, de la misma forma, si hay, quiero decir, un empujón fiscal, digamos, voy a tener un movimiento de la demanda agregada y va a operar otra vez la restricción de la oferta. Ahora, la magnitud del movimiento y la magnitud de la expulsión y la composición final de la demanda agregada, igual me es útil mirar el ISLM porque me está diciendo algunos mecanismos y si no, decime qué mecanismos alternativos están operando para explicar, por ejemplo, una economía abierta, expulsión de exportaciones u otros componentes. Si yo quiero integrar esto en un modelo propio de tipo neoclásico, lo que van a tener es la posibilidad de, como está en el capítulo 24 de Sims y compañía, es de ver, entre comillas, estos tres, el énfasis en estos tres cuadrantes, ¿no? Este es simple un pivot, digamos, ¿no? Entonces, ven que el modelo neoclásico estrictamente lo que hace es determinarme en el mercado de factores el nivel de... No importa ni siquiera mucho la dinámica del mercado de bienes, porque los factores se van a emplear, entonces en algún lado se van a emplear, y eso me determina el nivel de empleo, me determina el nivel de producto, y el nivel de producto me determina
una restricción en el mercado de bienes. Yo puedo tener la IS del otro lado, pero no importa, voy a hacer lo que quiera, eso es composición de la demanda, que no afecta a los equilibrios en el resto de los mercados, es solo composición de demanda, y cuando vos te movés con la demanda agregada, lo que afectás es el nivel general de precios. Lo único que determina la demanda agregada es precio. Las fluctuaciones cíclicas del lado de ese tipo de modelos viene dado por shocks de productividad, básicamente, todo lo que vimos en crecimiento, básicamente, y con el agregado, que no lo puse acá, pero lo pueden ver, de shocks sobre preferencias de los consumidores, que pueden querer laburar menos, por ejemplo, o quieren aprovechar un shock transitorio de productividad y hacer ganancias extras que no son inflacionarias, incluso pueden ser deflacionarias, en el sentido de si tengo una pendiente negativa acá de demanda, el shock de productividad me va a dar más producto para si no expando M, no expando otra cosa, ni G, entonces eso va a provocar una presión deflacionaria. Y esa presión deflacionaria no va a encontrar rigideces nominales a la baja y no va a tener ningún efecto sobre el nivel de actividad, sobre el nivel de empleo, algo que empíricamente tampoco es válido, digamos, ¿no? Pero digo, cómo se complementan y en qué hace hincapié cada... Ah, sí, lo puse, mirá, hay un shock de preferencias. Con sticky prices, digamos, con precios rígidos, puros, la oferta tiene esta forma y otra vez necesito la demanda para que me determine no el precio ahora, sino el nivel de actividad. Es decir, como ven, está bastante simple la gráfica y realmente muy intuitiva y creo que les va a ayudar. Este es el caso ya de un caso más contemporáneo que vamos a ver después, más en detalle, que es donde la curva, la oferta, de alguna manera tiene un atractor, que es un nivel de actividad no, digamos, estable, y una referencia también sobre el nivel de precios, que vamos a ponerlo así, por ahora, ¿sí? Entonces, en la medida que yo tenga esta referencia de precios estable, que puede ser en un régimen en primeras diferencias, en variaciones, rápidamente lo pueden llevar, que puede ser cero esto, lo pueden llevar a pi menos un pi, un régimen nominal determinado. Entonces, lo que me va a determinar este parámetro ahora va a ser esta especie de curva de corto plazo en relación a una referencia de fijación contractual o dinámica nominal y una observada. ¿Está? Entonces ahí después vamos a ver qué es esto, de dónde puede venir y qué efectos tienen sus variaciones también. Entonces, a partir de ahí, según la sensibilidad a estas desviaciones del nivel de referencia, voy a tener más o menos sensibilidad del lado de la oferta. Por último, entonces, para cerrar con lo que sería el capítulo 19 de Gregorio, con las ampliaciones, sobre todo, yo le pediría que miren el capítulo 23 y 24 por lo menos, pero hasta el 27 está bastante simple. Y es, como les digo, mucha gráfica, capítulos realmente cortitos, pueden hasta ojearlos, del de Sims y compañía. Entonces, una cosa interesante para que vayan viendo, que se usa más el año que viene, perdón, es que uno puede representar cualquier sistema macroeconómico, que muchas veces, como les digo, este C lo puedo abrir, y este C en realidad puede ser el C que derivamos en la primera parte del curso, con fundamentos micro, y en realidad, como les dije en su momento, el C puede tener durables, no durables, distintas sensibilidades en acceso a mercados. Puedo tener apertura en servicios regulados,
de distintas aperturas y puedo ir agregando esas canastas en base a parámetros observados y tener este índice C, ¿sí? Lo mismo con respecto a la inversión, ¿sí? Con respecto al gasto también. Lo importante es que una vez que tengo eso, que hoy por hoy, como ustedes saben, se programa todo eso, entonces puedo expresar eso en una especie de notación matricial que tiene muchas ventajas para programar, pero también para reducir la cantidad de porquerías que veo y para resolver más rápido, digamos, sin perder de vista que tengo que entender lo que está detrás de eso. Entonces, el primer paso para expresar esto en forma algebraica condensada, quiero decir matricial, es ordenar las variables endógenas. Estrictamente podría tener variables exógenas separadas si son muchas, ¿sí? Esto también se relaciona con econometría de ecuaciones simultáneas que no llegan a ver ustedes con Matías Higen, pero también se utiliza. Entonces tienen el nivel de actividad, el consumo en este caso, y la inversión son variables endógenas. En la IS, la otra variable endógena es la tasa de interés. ¿Están siguiendo, chicos? Están muy callados. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? ¿Usted nos cargaría el libro de Sims o lo encontramos en internet? Puse el link la última vez que lo mencioné, 2 veces puse el link ya. Al principio del curso le puse el link de ManQ, el de Sims, y será menos de, creo que 2 días, puse otra vez, dice ND, que es Notre Dame, me parece, la Universidad de Notre Dame, que creo que el link de Sims. De todas maneras, ustedes googlean, porque no es un libro publicado. Es un libro que está disponible por estos autores que son... Sims es una referencia en economía, sobre todo empírica, sobre todo de modelos más neoclásicos, si se quiere, de la extensión que les dije al principio del curso, de lo que son los ciclos económicos reales y los modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general en macroeconomía. Está ahí, está hace rato. Lo cual no me gusta que no me escuchen cuando hablo, pero no importa, ahí está. Si no lo encuentran, me avisan de vuelta, pero decir, por alguna razón se cayó ese link, pero si googlean... Es el que está en inglés. Claro, sí. Pero yo pensé que era otro. Es muy gráfico, es muy gráfico. 23 son como 1000 páginas, o sea, pero en realidad porque cubre demasiadas cosas. Pero del 23 al 27 es que le estoy diciendo, que básicamente tiene los temas estos. En realidad es para que les sirva a ustedes mirar un poco y si quieren explorar las gráficas y alguna expresión de estos mercados un poco más en detalle. Entonces, la idea acá es poner, digamos, empezar a ordenar del lado izquierdo las variables endógenas y del lado derecho los parámetros, estrictamente las constantes, ¿no? O variables exógenas. No es lo mismo, digamos, desde el punto de vista empírico, pero digamos. Lo mismo con la LM, realizan eso. Entonces, en este caso se plantea solo M porque no endogenizamos precio, ¿no? Pero puede tranquilamente ponerse también un sistema con precios. Entonces, una vez que tengo eso, fíjense que puedo reducir el sistema a vieron que está como ordenado en términos de que como si fuese una columna, pero es la misma ecuación, nada más que poniendo, como les decía, del lado izquierdo las variables endógenas y del lado derecho las variables exógenas o parámetros, digamos, dejémoslo así. ¿Estamos?
Entonces, los signos son importantes. Recuerden que, por ejemplo, esta ecuación, para ser la más fácil, es I, es la condición de equilibrio general, de equilibrio en el mercado de bienes, I es igual a C, es igual a C más I más G. G es exógeno, reemplace directo, y el resto lo paso del otro lado, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de consumo, la ecuación de inversión y la ecuación de la LM, el equilibrio en el mercado de activos. ¿Está? Entonces, fíjense que una vez que tengo esto, puedo expresar esto en notación matricial ya detallada, técnicamente hablando, y tengo el vector de variables endógenas, y esto es I por 1 más C por menos 1, más I por menos 1, más L por 0, porque acá L no aparece. Sí, el parámetro L de la demanda de dinero, en este caso. La sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. ¿Está? Esa es la forma de pasar de este sistema a este sistema. Y en notación matricial condensada le llamo X a las variables, al vector de variables endógenas, a este vector que está acá, y esta es mi matriz que tiene en este caso de orden 4×4, entonces 4×1, y un vector de constantes B, 4×1. Entonces yo directamente puedo resolver un sistema general, por ejemplo computacionalmente, a partir de una inversión de matrices simple, sujeto a lo que ustedes saben que tengo que tener para poder invertir una matriz. Y también puedo usar esta regla de sustituciones, si se acuerdan, para encontrar el valor de equilibrio de I, por ejemplo, como el determinante de esta matriz, sustituyendo el vector de constantes B en la posición, en la columna I. ¿Está? Eso es lo que quiere decir. El determinante de esto, sustituyendo, por ejemplo, si quiero saber el valor de equilibrio del nivel de actividad, reemplazo este vector en la primera columna, porque ahí está los parámetros I que desconozco, los parámetros que afectan a I que desconozco, el valor de equilibrio de I. Entonces, el determinante de I de esa matriz modificada sobre el determinante de A en general me da el valor de la solución. ¿Está? Y si quiero hacer la estática comparada que estuvimos haciendo por sustitución, obviamente en un sistema suficientemente grande es imposible hacer sustituciones, entonces se utiliza también, como ustedes saben, que en un sistema lineal es muy similar, no es lo mismo, pero es muy similar, el método de Cramer. Esto es como un anexo, no tienen que verlo, pero es importante que yo lo empiece a decir y que ustedes lo empiecen a ver. ¿Está? No es que lo voy a tomar en el parcial, digamos. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno. Entonces, de alguna manera es importante notar que integramos estos dos mercados de bienes y servicios con el mercado de activos para determinar una demanda agregada de bienes y servicios que va a ser clave en el funcionamiento cíclico de una economía, que va a tener mucha aleatoriedad y cierta inercia en el sentido de que algún shock, por ejemplo, un shock devaluatorio, después ahora entramos en economías abiertas, un shock de gasto, un shock de consumo, un shock en el precio de los activos, me va a mover la economía, y una vez que me mueve la economía, ese movimiento no va a generar oscilaciones, ¿no es cierto? Y dependiendo de cómo reacciona el resto de los actores de la economía, esas oscilaciones se pueden amplificar o, digamos, estabilizar, incluido el régimen de política macroeconómica y los grados de libertad asociados. Entonces tenemos una estructura, sabemos ya que eso va a interactuar, que es una demanda agregada, que esa demanda agregada, en términos de lo que nosotros vimos en la primera parte del curso, se puede derivar con esos instrumentos, es decir, familias que optimizan, empresas que optimizan, sectores públicos que tienen su dinámica particular, que de alguna manera pueden optimizar, pero con otros criterios,
y algún régimen nominal, digamos, ¿no? De política monetaria si se quiere, pero digamos nominal en general. Digamos, del lado de los mercados financieros, que incluyen movimiento de inversiones de cartera, como les dije la clase pasada, como les dije también al principio del curso, cuando yo digo ahorro, por ejemplo, del lado de las familias, el ahorro se aplicaba a A, pero A en realidad era un índice compuesto que puede obtener, incluir dólares, por ejemplo, bonos, acciones, depósitos a plazo, como vimos en la matriz de la clase pasada, de dónde se pueden aplicar en general esos ahorros. Entonces, vamos a introducir el capítulo 20 de Gregorio, una economía también de tipo keynesiana en el sentido anterior, donde otra vez nos vamos a concentrar en la demanda, está agregada. Entonces, es importante resaltar esto, quizás los libros no lo hacen lo suficiente, pero después terminan integrándolo a un régimen de restricciones de oferta. Entonces, es importante también que consideren eso, que estamos hablando de composición de demanda, básicamente. Y posibilidades de generar patrones de control de la demanda o de desestabilización en la demanda por distintos tipos de shocks, de impulsos en una economía determinada, que son nuestras estáticas comparadas, sin aleatoriedad y sin inercia. Entonces, dentro del modelo de Mandel-Fleming, un modelo muy también influyente en macroeconomía, también desarrollado dentro del auge de la economía keynesiana en la política en los países más desarrollados, particularmente en Estados Unidos. Después de la posguerra, hasta, como les decía, la crisis del petróleo en los 70s, tenemos dos tipos o sea, donde tenemos la idea del control de la demanda y del control del empujón de demanda como algo positivo para mantener a la economía creciendo fuerte y sin generar, siempre que no se generen presiones inflacionarias, como fue en ese momento. Entonces, tenemos dos regímenes en general, dos regímenes tipo de cambiarios puros. Esta clase vamos a introducir, después voy a ampliar un poquito también lo de Gregorio porque está como muy encerradito. Entonces, un régimen de tipo de cambio flexible puro, donde, como ustedes saben, el régimen de tipo de cambio flexible no tiene intervención de la autoridad monetaria y el precio de la moneda se determina, de la moneda doméstica en términos de la moneda extranjera, se determina por el resultado, las presiones derivadas del resultado en el mercado cambiario, que tiene que vaciarse sin ninguna intervención. Es decir, estamos hablando de mercados puros, exceso, presión de demanda, suba del precio de la divisa, presión de oferta de la divisa, entonces apreciación. Muy similar a lo que vimos, entonces el que no está fresco, por lo menos tendría que repasar el capítulo 8, donde vimos algunas cuestiones relativas a esto. Y por el otro lado, un patrón fijo puro, donde también en ninguno de los dos casos, en realidad, va a haber problemas de expectativas acerca del futuro. En el caso flexible, no va a haber shocks que impliquen sobrereacciones o excesiva volatilidad del tipo de cambio, por un lado. Y por el lado del tipo de cambio fijo, que eso incluso está tratado más tarde en este mismo capítulo, pero este año no lo vemos, el modelo de sobrereacción cambiaria, por ejemplo, o un sistema de tipo de cambio fijo, no va a estar sujeto a problemas de credibilidad acerca de la paridad cambiaria. Entonces son dos sistemas muy puros, como ustedes saben, en medio hay muchos sistemas cambiarios, pueden haber bandas, como se usó el FMI cuando pueden haber objetivos de tipo de cambio real, que subordina al comportamiento nominal, pueden haber intervenciones
que tienen criterios que no necesariamente se parametrizan por bandas, etc. Entonces, en el sistema de tipo de cambio fijo hay intervención del Banco Central en el mercado de cambios, donde tiene suficientes reservas, digamos, o no le molesta absorber excesos de oferta de divisas, en el sentido que eso va a implicar una expansión de la cantidad de dinero. No le molesta tampoco y se produce pasivamente, interviene sin problemas de credibilidad, abasteciendo los excesos de demanda y oferta de divisas mediante oscilaciones del stock de reservas internacionales del Banco Central sin ningún tipo de problema de credibilidad. Entonces, dentro de los supuestos, como venimos, como viene presentando de Gregorio, entonces vamos a tener rigideces de precios extremas, ¿sí? Tanto en el nivel doméstico como en el nivel internacional. Y por lo tanto, cuando hablemos de variaciones de la paridad nominal, vamos a estar hablando de variaciones en la paridad real, del tipo de cambio real. ¿Está? Recuerden que la variación del tipo de cambio real es lo que produce modificaciones, como vimos en el capítulo 8, es el que produce las variaciones en la composición a través de la demanda, a través de una depreciación del tipo de cambio real, aumenta las exportaciones netas, ¿sí? En este caso, es decir, de alguna manera se observa también el supuesto implícito, es que se observa la condición de Marshall-Lerner, si ustedes se acuerdan, que vimos en el capítulo, en esa parte del capítulo 8, pero que en realidad el libro lo presenta en este capítulo, pero nosotros ya lo vimos. Si ustedes se acuerdan, ¿qué era la condición de Marshall-Lerner? Que cuando cambia el tipo de cambio, domina el efecto cantidad al efecto evaluación. Claro, en definitiva, lo más importante es que, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Entonces, Que si te aumenta el tipo de cambio, vas a tener una mejora en la balanza comercial. perfecto. Y viceversa. ¿Está? Entonces, las modificaciones del tipo de cambio, exacto, las modificaciones en el tipo de cambio, en este caso nominal, se van a trasladar uno a uno en una mejora, en una modificación de precios relativos, digamos, no vamos a decir mejora, pero una depreciación real uno a uno, y esa depreciación real se traslada en una mejora, como decían los compañeros, en una mejora del balance comercial. No es un supuesto menor, porque no siempre se da eso. En el caso argentino, una cosa que no vimos, que estaba entre las opciones, pero está el enfoque más estructuralista, ¿no? Ese sí son más heterodoxos en términos generales. Interesantemente, con este shock se quedó muy expuesto, global de la pandemia, quedó muy expuesta a la heterogeneidad sectorial y de distinto tipo. Entonces, en los países más centrales, digamos, se empezó a ver algo de eso, algún enfoque, pero sí mirar el estructuralismo latinoamericano en sus últimas versiones, digamos. Pero básicamente lo que dice la idea del estrangulamiento externo, ¿no es cierto? Como ustedes saben, que cuando yo deprecio la moneda, en realidad impacto muy fuerte sobre los insumos y mucho de la producción industrial está asociada a insumos importados, entonces eso implica en realidad un shock de oferta también muy fuerte porque suben mucho los costos del sector industrial que tiene muchos componentes importados. Entonces eso genera una presión inflacionaria recesiva, no solo inflacionaria expansiva, como sería un shock de demanda, y el efecto final es muy pobre en términos de balanza comercial, salvo que tengas una recesión muy profunda. Eso también lo digo entre paréntesis para que son canales que existen. Después, empíricamente y según el contexto, digo, existen porque si uno modela que hay un sector que importa en una cadena global a los ojos de
de las literaturas contemporáneas de los países centrales, digamos. Tenés un shock de costo marginal, como vamos a ver después en el capítulo, al final del capítulo 21, y te va a empujar la oferta para arriba. Y en ese caso no vemos resultados de balanza de pagos, pero uno podría parametrizar directamente teniendo un efecto ambiguo, pudiendo tener cualquier tipo de efecto en la balanza comercial, perdón, disculpe. Entonces esos son los supuestos que están, algunos más explícitos que otros. Esto último no se dice, ¿no? Pero después se toca el tema de Marshall-Lerner, así que tenemos Marshall-Lerner acá vigente y por lo tanto la depreciación provoca una expansión de la demanda, pero con diferencias de composición, ¿está? Empujando XN con respecto a los demás componentes. Como no hay precio, el resto de los componentes en términos reales permanece constante. Entonces hay una expansión agregada de la demanda agregada, valga la redundancia. Entonces, al tener precios fijos, estamos otra vez como veníamos antes, con tasas de interés reales y nominales, si no iguales, digamos, como suponemos acá, por lo menos con una brecha constante. En esta parte vamos a tener dos supuestos adicionales. Uno es que el tipo de cambio, en el caso de que el régimen cambiario sea flexible, se ajusta en forma inmediata, instantánea, quiere decir eso, para mantener en equilibrio el mercado de cambio, es decir, cualquier exceso de oferta o de demanda de divisas resulta en una variación inmediata en el tipo de cambio que permite vaciar ese excedente. Y por el otro lado, una movilidad perfecta de capitales en el sentido de que hay perfecto arbitraje internacional, no es costoso, no hay primas de riesgo, nada, y la tasa de interés externa va a ser exactamente igual a la tasa de interés de los mercados domésticos, como otra simplificación bastante brutal, pero que nos va a permitir ver algunos mecanismos, digamos, en primera instancia, para después ir levantando. Entonces, ¿qué quiere decir otra vez? Tenemos que tener en la cabeza la depreciación, la tasa, la ecuación de paridad de interés descubierta que vimos en el capítulo 8. El que está olvidado, por favor, que vaya y repase. La paridad de interés descubierta, si ustedes se acuerdan, tenía la tasa de interés doméstica asociada por un mecanismo de ausencia de posibilidades de arbitraje entre retornos de activos financieros domésticos y activos financieros del resto del mundo. Tenía esta igualdad de retornos, pero con la posibilidad de una depreciación esperada, ¿no? O apreciación esperada, que podía explicar alguna diferencia entre retornos. Porque recuerden que yo tenía que convertir esa plata. Esa era la intuición que dimos. Convertir entre monedas, quiero decir. Entonces tengo que evaluar los retornos en la misma moneda. Pero como acá tenemos el supuesto extremo de que hay movilidad perfecta y ajuste inmediato, instantáneo del tipo de cambio, entonces no puedo esperar nada, porque cuando esperé ya se fue. No es que yo voy a esperar, entonces no hay desalineamientos de corto plazo, ni expectativas de depreciación o apreciación en el corto plazo. Lo que ocurre ante cualquier shock se ajusta inmediatamente. ¿Está? ¿Por cómo se ajusta inmediatamente? Por flujos infinitamente elásticos de salida o entrada de capitales según la presión a la brecha de tasas de retorno. ¿Está? Pues, no me quiero pasar. Vamos a ver cómo estamos de hora. Tenemos unos minutitos. Esto ya lo fui diciendo, ¿no es cierto? Esta es la ecuación que le estoy diciendo. Entonces vamos a tener la ausencia de posibilidades de arbitraje asociados a igualdad de retornos en activos expresado en la misma moneda. ¿Profe? Sí, señor. Entonces, o sea, tanto con tipo de cambio fijo como flexible, la paridad de tasas es instantánea, digamos, acá en este modelo. Muy bien. Así es, señor. No va a tener efecto, no va a ser diferente el tipo cambiario en ese sentido.
va a haber diferencias en los canales y en la eficacia relativa de los distintos shocks para mover la demanda, pero no va a pasar por diferenciales de tasa. ¿Está? Bueno, claramente acá tenemos unas grandes simplificaciones, ¿no es cierto? Tomémoslo también como una primera aproximación. Entonces, en principio, tenemos estas dos ecuaciones que agregar al sistema anterior. Tenemos una ecuación de balanza de pagos adicional que va a estar compuesta por las exportaciones netas, de que van a depender en forma positiva del tipo de cambio nominal y del tipo de cambio real. Sabemos del tipo de cambio nominal, no está mal que se diga así, pero tenemos que recordar que estamos hablando del tipo de cambio real también. Depende negativamente del nivel de actividad interna, por la absorción de bienes exportables y por la elasticidad de la demanda de las importaciones, principalmente en estos modelos. Y depende positivamente también del nivel de actividad externo. Por eso, que si usted va y mira cualquier reporte macroeconómico del país, empiezan hablando del entorno internacional, ¿no es cierto? Porque va a haber qué presiones potenciales a correcciones de tasas y qué nivel de demanda externa estamos teniendo, qué nivel de estabilidad global también. ¿Está? Y por el otro lado, entonces, eso sería la cuenta corriente. Como acá no tenemos dinámica, no importa el stock, entonces no importa el stock, entonces como REX es un retorno sobre stocks, en definitiva, resumido, entonces no tenemos REX tampoco. Y por el otro lado tenemos la cuenta capital, donde la cuenta capital va a estar simbolizada por esta letra F, y en este caso, que va a depender, esas brechas, esos flujos internacionales, va a depender de una brecha de tasas. ¿Está? Esa brecha de tasas, si yo tomo la derivada, tiende a infinito en I. ¿Está? En el sentido de que si es arbitrariamente en ese argumento, perdón, mejor dicho, en I menos, en la brecha de tasa. Entonces, si la brecha de tasa es levemente positiva, existe un influjo, y si es levemente negativa, positivo, ¿no? Y si es levemente negativa, un fuerte influjo, ¿cómo se dice? Salida de capitales. Entonces la balanza de pagos va a estar caracterizada por esa ecuación, ¿sí? Donde tiene que tener un resultado cero en caso de régimen de flotación libre, es decir, no hay movimientos de reservas, ¿sí? Bajo la línea, digamos así. Y por el otro lado, si tenemos un tipo de cambio fijo, el resultado va a estar compensado por movimiento de reservas que, como vamos a hacer estáticas comparadas simples, no tienen una tendencia, en el sentido que nos van a ir tendencialmente hacia el agotamiento o una acumulación prudencial o lo que sea. ¿Estamos? Bueno, esto ustedes deberían ir integrándolo, digamos, no dejándolo separado, pero es un aparato particular el ISLM. Entonces, lo que agregamos acá al cuadrante de la ISLM anterior, vamos a agregar el plano del tipo de cambio nominal real y el nivel de actividad. Entonces, como en el plano, como la LM, y con esto yo creo que cerramos, como la LM, que bien, voy a terminar en tiempo y forma, como la LM depende de la tasa de interés y depende del nivel de actividad, no depende del tipo de cambio. Y porque la tasa de interés no depende de la tasa de depreciación esperada, entonces en ese caso el plano, la LM, no depende del tipo de cambio, por eso está esa representación con asterisco en el plano del tipo de cambio y el nivel de actividad. La LM es la misma LM que tenemos antes, pero está vertical, ¿no es cierto? Entonces cuando acá se mueva
la LM por política monetaria, acá también se va a mover porque es un parámetro exógeno, ¿está? Es un parámetro exógeno que mueve la curva. Es decir, esta es la misma ecuación. Es M sobre P igual a K por I menos H por I latina. En este caso, entonces, la IS, además de tener inversión, gasto, tiene XN que depende de E, y por lo tanto depende positivamente de E, y por lo tanto, en este plano, estamos con pendiente positiva con la IS. Cuando yo me mueva a lo largo de la IS acá, cuando me mueva a lo largo de la IS, va a moverse el tipo de cambio. Y el tipo de cambio va a estar moviendo XN, por lo tanto, cuando me mueva de un punto a otro a lo largo de esta curva, la IS en este plano se va a desplazar hacia la derecha. ¿Está? Si me muevo hacia arriba, ¿no? En este plano se va a desplazar hacia la derecha. Si me muevo hacia abajo, en un sentido de una apreciación del tipo de cambio nominal real, la IS se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Está? Una apreciación induce una contracción de la demanda. Entonces, yo puedo esto expresarlo así, con la condición de ausencia de posibilidades de arbitraje. En un sistema de tipo de cambio flexible voy a tener solo estas dos ecuaciones. ¿Sí? El consumo, la inversión, fíjense, planchado en tasa, pero vamos a ver que igual hay una dinámica interesante por presiones sobre la tasa. Sabemos de qué depende y lo mismo acá. En un sistema de tipo de cambio fijo, vamos a agregar el balance del Banco Central acá abajo también. ¿Está? Bueno, entonces el martes vamos a seguir con Mandel-Fleming. Ya es bastante manejable, espero. Traten de ir al día, entonces podemos ir un poquito más rápido. Y vamos a ver algunas cositas adicionales derivadas de estos libros que estamos viendo ahora complementariamente, pero vieron cómo son pequeños ajustes en el margen sobre lo que se ve. Les subo igual la filmina de la ISLM para que la tengan un poco para recordar las referencias. ¿Alguna consulta? Bueno, los dejo entonces para que se vayan después con Joaquín. Nos vemos el martes.